Señores, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos al Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista. Hoy es lunes 15 de julio del año 2020, comenzando la semana, señores, con importantísimas informaciones que hoy se las estaremos compartiendo en el Periodista TV. Miren, señores, hoy tenemos un programa sumamente interesante. Hoy vamos con la quinta entrega de los participantes en el seminario Restricciones y Suspensión de Derechos y sus consecuencias en el marco del COVID-19. Hoy estará con nosotros Javier García Roca de España, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y además de eso vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Estas participaciones se le estamos presentando debido a que el estado de emergencia por COVID se ha producido o se ha solicitado en muchos países del mundo. Pero con eso viene también una serie de excesos de la autoridad que riñen contra los derechos humanos. Es importante que nosotros sigamos. En los programas anteriores ustedes podrán ver la participación de Eduardo Ferrer, que es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estarán catedráticos como Sabrina Ragone, Elizabeth Salmón, Pedro Salazar y Catalina Botero. Hoy les toca el turno a Javier García Roca, que ya dije, y mañana estará Alexandra Genius de Estados Unidos, profesora de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Así que yo les invito a que no se pierdan ninguna de estas presentaciones que son sumamente edificantes en el marco de lo que tiene que ver con COVID-19. También tendremos la participación de el doctor Daniel Nin y sus importantes comentarios. Y hoy una entrevista exclusiva con Rafael Santos Badía. Rafael Santos Badía es un importantísimo dirigente del Partido Revolucionario Moderno y estaremos conversando con él, nuestro distinguido amigo y colega Nino Peña y un servidor en el día de hoy. Y esa entrevista, óiganme, hay información sumamente importante que usted no se debe perder hoy en el Periodista TV. Vamos de inmediato a conocer nuestra frase célebre y luego algunas de las informaciones más importantes del día. La frase célebre de este día es de Laila Gifty Akika. Dice: si todavía estás respirando, no dejes de aprender. Laila Gifty Akika. Si todavía estás respirando, no dejes de aprender. El Comité de Emergencias y Gestión Sanitaria para el Combate del COVID-19 informó este domingo pasado que luego de la reapertura de la desescalada de la economía se han incrementado los casos de coronavirus en el país. El comité indicó que intervendrá el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, la provincia de Altagracia y además aumentará la capacidad de asistencia hospitalaria. También dijo que las provincias de la Altagracia, específicamente en Punta Cana, Bávaro y La Romana, aunque no especificó la fecha de la ejecución. El candidato a senador del Distrito Nacional, Vinicio Castillo Semán, y el doctor Ángel Lockwood anunciaron que mañana lunes interpondrán un recurso de amparo por ante el Tribunal Superior Electoral ante las supuestas violaciones de los derechos fundamentales de que se están siendo objeto la ciudadanía y los candidatos que participan en la presente campaña electoral en la víspera de las elecciones del 5 de julio. El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, José Ramón Peralta, dijo ayer que de acuerdo a 4 encuestas realizadas en esta semana, los candidatos de ese partido en la boleta presidencial son los favoritos para ganar las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio. A pesar de que no reveló resultados de esas encuestas, Peralta colgó en la red social la imagen de una encuesta de la CID latinoamericana que la intención de voto en el mes de mayo daba al PLD un 45% y al Partido Revolucionario Moderno un 39%.
Bueno, señores, hay que decir que gracias a Dios y a algunos legisladores de la Cámara de Diputados que en definitiva decidieron aprobar la solicitud de extensión del estado de emergencia de 17 días solicitado por el Poder Ejecutivo. Es importante esto porque le permite al gobierno mantener ciertas medidas para controlar el tema del COVID en el país, controlar los contagios o disminuirlo. Y ya vieron ustedes que al principio del programa le hacía mención de que la Comisión de Emergencias y Gestión Sanitaria para el Combate había afirmado de que se han producido unos picos preocupantes en las muertes y en los contagios del COVID-19 en el país. Eso hay que prestar atención y seguir las indicaciones que manda el Ministerio de Salud Pública y el mismo gobierno. Se dice entonces que para que algunos diputados de la oposición dieran su voto a favor, porque recuerden ustedes que se armó un alboroto y una gran cantidad de diputados de la oposición diciendo que no iban a votar por esa pieza, que ellos entendían que no era necesaria para el país y por eso no le iban a dar el voto, no se le iban a aprobar al gobierno. Bueno, parece que llegaron a algún entendimiento. Dentro de lo que hablaron está el tema del famoso 30% de la AFP, esos fondos de pensiones que están allí y que muchos han estado reclamando que se le entregue a los trabajadores por ser este un tiempo donde tantas personas han perdido sus empleos, por ser este un tiempo donde hay tantas necesidades económicas y limitaciones de producir por el mismo tema del COVID-19 en República Dominicana. Entonces se habló inicialmente de un porcentaje de hasta un 50% para entregarse a los trabajadores. Se pidió también que sea de las ganancias que han producido, pero que sea solo un 30%. Y la verdad es que este tema se le ha metido en la cabeza, señores, a la gran mayoría de los dominicanos. O sea, están en atención, están a la expectativa de que ese 30% de los fondos de pensiones pudiera ser aprobado. Y déjenme decirle, eso es un tema que está comenzando ahora producto del COVID-19, pero ese tema se va a ampliar. Aún fuera del COVID-19 se va a ampliar el tema de las AFP, porque hay una gran cantidad de cotizantes, señores, que no van a recibir nunca una pensión. No la van a recibir, por diversas razones. Nunca la van a recibir. Ahora bien, lo que se produjo en la Cámara de Diputados el pasado viernes, señores, donde se aprobó en primera lectura el tema del 30% de los fondos de pensiones para entregárselo a los trabajadores, eso no es una aprobación per se. Eso no es una aprobación que dice que a partir de ahí ya se la van a entregar. No. Hay varios procedimientos que se utilizan en el Poder Legislativo para conocer propuestas. Hay, por ejemplo, propuestas que se conocen en una sola lectura porque han sido declaradas de emergencia o por una trascendencia nacional que se urge en una sola lectura y se aprueba. Pero hay otras que se aprueban, que tienen que ser aprobadas necesariamente en dos lecturas. Una primera lectura, luego se va a un receso de una hora o de otro día y se conoce en una segunda lectura. Entonces, en esa segunda lectura, si se vuelve a aprobar, entonces se envía al Senado. En este caso al Senado porque se conoció en la Cámara de Diputados. Entonces, el Senado la conoce y empieza a sancionarla, a aprobarla o desaprobarla. Entonces, mucha gente creyó, cuando se habló de que se había aprobado en la Cámara de Diputados este proyecto, creía que estaba aprobado para recibir. Yo recibí cantidad de llamadas, una gran cantidad de trabajadores me llamaron, se comunicaron conmigo solicitándome información al respecto y lamentablemente tuve yo que decirles no es así. Solamente fue aprobada en una sola lectura, que yo le voy a confesar mi opinión sobre esto. Eso no es más que un bobo. Eso no es más que un bobo para un niño. Porque ese tema, oigan, primero, si se llegara a aprobar en segunda lectura en la Cámara de Diputados, tendría que ir entonces al Senado. En el Senado yo tengo la certeza de que ese tema se caería, porque creo que al gobierno no le interesa apoyar esa propuesta legislativa. No le interesa apoyarlo. Entonces, en ese sentido,
el gobierno tiene mayoría en el Senado y con tan solo decir no aprueben eso, engavétenlo, lo engavetarían y no se conocería por todo este tiempo. Y además, óiganme, hay sectores a favor de que se entreguen el 30%, hay muchos sectores. Otros se han pronunciado en que no deben hacerlo porque ese es un dinero de los trabajadores y con el dinero de los trabajadores no se puede paliar la crisis. Eso están diciendo, pero entregaron 40 mil millones de pesos de los fondos de pensiones a Hacienda en una supuesta inversión. Sin embargo, el dinero de los trabajadores no lo buscan con facilidad para devolvérselo a los mismos trabajadores. Eso es una parte que no se entiende y que trae mucha preocupación entre los que son un poco entendidos del tema. Pues bien, este tema de los fondos de pensiones, yo les decía hace un momentito que yo entiendo que eso no va a ser aprobado ni ahora, ni mañana, ni pasado. Incluso, señores, hay hasta una publicidad que escucho en diferentes emisoras, en un tipo de rap, hablando de que, promoviendo que no sean utilizando los fondos de pensiones y tratando de llevar una especie de concientización en la gente de que no es correcto utilizar los fondos de pensiones en estos momentos para beneficio de los trabajadores por la crisis del COVID-19. Entonces, lo que a mí me llama también a preocupación y a curiosidad es que esa publicidad no menciona a ningún patrocinador. O sea, ¿quiénes están de eso? Sencillamente es un spot, lo tiran a correr en contra del uso de los fondos de pensiones en favor de los trabajadores, en favor de quienes dan el dinero para esos fines. Y en ese sentido, uno se queda en el aire. ¿Quién es que está patrocinando esto? ¿El gobierno, los empresarios o las mismas AFPs? ¿Quién está detrás de eso? Pero tengo la certeza de que ese tema tendrá que conocerse y espero que se conozca en las mejores condiciones, que eso no pueda producir una crisis social como la producida en Chile. Señores, nuestro sistema de pensiones es una copia del chileno y allá se han producido una serie de problemas porque cuando empezaron ya a pensionarse, las personas que estaban en el programa recibieron pensiones pírricas que no les daban ni siquiera para cubrir parte de un mes, ni 10 días del mes. Y eso ha traído una serie de problemas bastante serios, señores. Bueno, miren, vamos a una pausa y cuando regresemos estará con nosotros el doctor Darío Nin. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Yo soy de aquí. Aquí crecí y aquí me formé. Desde mis inicios en la política tuve la vocación de servicio. Quiero ser diputado por Santo Domingo Norte para trabajar por el bienestar y el desarrollo socioeconómico de este municipio. Trabajar por mi gente que me vieron formar. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Dios te bendiga hoy rica y abundantemente. Hoy quiero conversar un poquito contigo sobre lo que ha acontecido en el Congreso o en los ambientes políticos nacionales con la extensión del periodo de excepción. Ustedes saben que ya vengo
diciendo hace un tiempo que no veo propicio la ocasión para la celebración de elecciones. Y formalmente he hecho una propuesta de que se modifique la Constitución para esta vez elegir al presidente de la República con una modalidad distinta, contratando 3 encuestadoras internacionales con prestigio mundial. 3, para que cada uno haga una encuesta, se comparen, y quien resulte ahí ganador con un margen razonable como debe ser, será el presidente de la República. Pero los demás partidos también tendrán participación en el gobierno conforme, oigan bien, conforme a la representación que tengan en la sociedad, lo que sería un verdadero gobierno de integración nacional, porque cada quien tendría participación en función de lo que verdaderamente representa en la sociedad. Que eso nunca se ha hecho, claro, creo que ni aquí ni en ninguna parte del mundo, pero un día hay que empezar a hacer las cosas. Y en estos tiempos que son excepcionales, hay que tener medidas excepcionales. Pero no se ha hecho caso, nadie, cuando uno del PRM oye la propuesta, la considera alocada porque entiende que ellos tienen ya el gobierno en las manos y que solo falta que vayamos a votar para que ganen. Los oficialistas creen que lo van a retener y nadie quiere repartir lo que entienden que es de ellos. Y le va a pasar como el cuento que le hice a aquel, que nunca me canso de repetírselo, del muchacho que le dieron el palo por el $1.000.000 imaginario. Busquen mis comentarios anteriores para que se den cuenta de qué estoy hablando. Nadie quiere eso. Todo el mundo quiere elecciones, pero no hay condiciones para elecciones. Bueno, las condiciones ya están de un solo lado. Y como le decía, el presidente de la República acaba de anotarse una victoria más. ¿Por qué? Porque ha logrado 17 días. Pero esa victoria realmente no fue lo mejor que le pudo pasar al oficialismo. Si el Congreso Nacional no le aprobaba esos 17 días, ¿sabe lo que iba a pasar, señores? Lo que iba a pasar era que el presidente tendría que levantarlo el sábado 13 de junio, porque no iba a caer en la ilegalidad o en la inconstitucionalidad de mantener un estado de excepción cuando ya el Congreso ordenó el levantamiento. Pero, ¿qué haría? Pasado unos días y después de un informe del ministro de Salud, donde se viera el crecimiento del COVID, ya ustedes saben de qué manera, entonces pues el presidente tendría una locución donde acusaría a la oposición en el Congreso de irresponsable y él, como no va a permitir que la población colapse, declararía nuevamente el estado de excepción y lo enviaría al Congreso, lo convocaría a sesionar, que no están sesionando, y lo enviaría para que conozca la nueva pronunciamiento o declaratoria de estado de excepción, modalidad de estado de emergencia, por el incremento desmedido que iba a haber del COVID. Entonces, ¿qué iba a pasar? Bueno, simple y llanamente el Congreso no se iba a poner de acuerdo sobre la medida. Quizás el Senado no se reunía, quizás la Cámara de Diputados rechazaba. La cuestión es que no se iban a poner de acuerdo en el Congreso y mientras no se pusieran de acuerdo, la medida se mantenía. ¿Y hasta cuándo entonces? Era indefinida. Es por eso que le digo que a la oposición le convino los 17 días por lo menos. Ya se le dio 17 y como diría una tía mía, ida de tiempo, si el presidente quería más, pues sería un gandido. De todos modos, llega al 27 de junio con recursos abiertos, tiempos abiertos, la oposición con un tiempo limitado. Bueno, el presidente tiene la oposición donde lo quería. Si el candidato del presidente no prende, pues ya no va a prender de ninguna manera y hasta merece perder. Pero esa es lo que el presidente está jugando y lo ha conseguido. Hubiese conseguido más, repito, si no le hubiesen aprobado esos estados de excepción. Le digo a la oposición, señores, si quieren sacar algo del gobierno en participación, modifiquen la Constitución para que esta vez se haga a través de encuestas internacionales. Quien está en primer lugar estará en primer lugar. Las encuestas son instrumentos científicos valederos. El problema es que las encuestas dan resultados reales, pero la maquillación o el maquillaje viene hacia lo externo. Pero internamente cada quien sabe lo que las encuestas dan y lo que las encuestas dan son un retrato de la realidad. Así que si todos queremos paz y tranquilidad y no queremos caer en un vacío, que hay más espacio por donde caer a vacíos también, sería bueno que se modifique la Constitución ahora que se puede, antes de que sea demasiado tarde. Y se incluya lo que estoy diciendo, modalidad de selección de gobierno por primera vez mediante encuestas con encuestadoras de prestigio internacionales. Le dejo esa. Así que solo me resta decirte a ti, a todo el que me escuche, que cuide sus pasos, porque Dios en su omnipresencia los vigila. Y aquí en la tierra, en esta aldea, el periodista
TV. Bendiciones. Gracias al doctor Darío Nin por este tan interesante comentario. Vamos a ver a continuación nuestra quinta entrega de los participantes en el seminario Restricciones y Suspensión de los Derechos y sus consecuencias en el marco del COVID-19. En esta ocasión, el doctor Javier García Roca, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Veamos. Dar también las gracias a la Corte Interamericana, y para mí es un lujo estar rodeado de buenos colegas, muchos de los cuales conocía, otras no, y esta es una gran oportunidad de conocernos. Y me centraré en la experiencia española en el estado de alarma como método para restringir derechos, sin perjuicio de que haga algunas referencias generales, pero no hablaré del Tribunal Europeo. Dividiré mi intervención en dos partes: comprender la situación, porque es esencial comprender antes de interpretar las restricciones, y creo que la falta de una adecuada comprensión ha llevado a errores gruesos, sobre todo en la prensa. No es lo mismo ser un profesor que un analista, un periodista. Ha habido errores de calibre. Luego interpretaré las restricciones a algunos derechos. ¿Qué ha pasado? Ha habido 30.000 muertos, pero pueden ser 45.000. No se sabe, es difícil medirlo. 240.000 contagiados, pánico. Se declaró por el gobierno el estado de alarma. Esto es un decreto gubernamental que se da inmediatamente cuenta al Congreso. Ha habido control parlamentario permanente. Cada prórroga de cada 15 días la autoriza el Parlamento y pasa a ser una decisión del Parlamento. De manera que el modelo es absolutamente democrático. Es el Parlamento el que nos ha tenido desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio, casi 3 meses. Pero se ha restringido la libertad de circulación, la libertad de empresa, la propiedad privada, la educación e indirectamente el derecho de manifestación, la libertad de culto y otros, el sufragio. Es un derecho excepcional. Es un Estado y un derecho excepcional. No tiene sentido comparar con el derecho de la normalidad. Esto está en Schmitt y en todos los clásicos. Es un Estado de derecho excepcional, con medidas excepcionales, y por eso son provisorias. Por eso no se puede vindicar el principio de legalidad con estricto celo, ni el derecho sancionador. Y no existe un procedimiento administrativo, y la técnica de las órdenes ministeriales ha sido mala, porque es un derecho de excepción. Esto creo que es esencial. Solo quiere decir que no haya controles. Cuidado con el hipergarantismo. Segundo, no ha habido una dictadura comisoria. No ha hecho el gobierno lo que ha querido. Ni tampoco un estado de necesidad que contraste el gobierno con una Bill of Indemnity. Es un estado constitucional, un estado excepcional, previsto en la Constitución. Luego hablaré de alarma, excepción y sitio, y sometido a controles. La organización constitucional no desaparece, sino se modula en lo estrictamente necesario. Ha habido control parlamentario, ha habido federalismo, división territorial del poder y control judicial. No es una dictadura. Ha habido un control parlamentario simultáneo y telemático. Hubo que, sin reformar el reglamento del Congreso, arbitrar un sistema con un acuerdo de la mesa para que la mesa se reúna con distanciamiento el pleno y haya votación telemática. Se ha hecho. Y el gobierno ha informado cada semana, semanalmente, de lo que ha hecho. Y ha habido cientos de interpelaciones y preguntas. Otra cosa es el tono crispado, pero ha habido control. Y cada prórroga, cada 15 días, ha dado lugar a un fuerte debate parlamentario sobre si se prorrogaba o no. También ha habido división de poderes vertical. El gobierno ha concentrado potestades de coordinación muy fuerte en materia de sanidad, por ejemplo, pero las competencias autonómicas no han desaparecido, y toda la deslocalización por fases se está haciendo, creo que como en Italia, pues a través de las 17 comunidades autónomas, porque las situaciones en los territorios son distintas. Ha habido conferencia de presidentes, el presidente se ha reunido telemáticamente con los presidentes. Restringir o suspender no es lo mismo. Suspender derechos en el contexto del estado de excepción y del convenio europeo significa derogar, se dice derogation en inglés, privarlos de eficacia, permite traspasar el contenido esencial. No es esto. Cuando hay una alarma hay restricciones, limitaciones, no es lo mismo. Limitar la libertad de circulación que someterla a una autorización personal y escrita.
Esto es muy importante. Pero hemos caído en la cuenta, como vio pronto Pedro Cruz Villalón, que la alarma permite un intenso estatuto de restricciones. No nos podíamos imaginar cuán intenso. Por eso algunos creyeron que no bastaba con la alarma. Luego diré que sí. Es importante insistir en que se restringen los derechos. Esas medidas se deben revisar. No solo hay control parlamentario, hay control judicial. Hay control de constitucionalidad del decreto de alarma, control de convencionalidad ante el Tribunal Europeo, aunque el Tribunal Europeo ha hecho un control deferente, sobre todo control judicial de las medidas de aplicación. Hay ya cientos de casos ante los tribunales contenciosos en que se han impugnado muchas medidas. ¿Hay que pasar un juicio de proporcionalidad? Sí, pero cuidado que es más complejo. El Tribunal Constitucional, cuando se declaró el artículo 155, que es otro estado de emergencia, dijo que bastaba con un juicio de razonabilidad y no iba a repasar la necesidad de las medidas. No me convence. Hay que ver la proporcionalidad. Pero no nos engañemos, no es lo mismo la proporcionalidad de una grave restricción a una empresa privada que la proporcionalidad en una lesión del derecho a la vida o malos tratos. Es una proporcionalidad no estricta, un escrutinio no estricto. Entre las consecuencias positivas, subrayaré que el Estado social no ha desaparecido. Se acaba de aprobar un ingreso mínimo vital para 800.000 familias que están en situación de indigencia. Se han aprobado ERTEs, expedientes de regulación temporal de empleo para los despedidos, y hay un programa de rescate, gracias a Dios, de la Unión Europea, que por una vez no ha dormido en exceso. Pero esto es prever lo impredecible. La emergencia no estaba prevista en la Ley Orgánica del Estado de Alarma y Excepción y Sitio. Nosotros tenemos previsiones constitucionales y una Ley Orgánica de Estado de Alarma y Excepción y Sitio. Pero esa ley no puede preverlo todo, no se puede prever lo impredecible. Podemos prever ahora esta emergencia, pero no preveremos la siguiente que pueda venir. Ese es el problema. Es alarma, no excepción. Nosotros distinguimos entre alarma cuando hay una catástrofe natural, una catástrofe sanitaria como esta, y excepción donde hay un problema de orden público, político. Por eso en la excepción se pueden suspender derechos políticos y aquí no. La alarma está pensada para una tensión, hay algo parecido en Alemania, donde no hay un problema de orden público. Las medidas que se han adoptado en Europa son parecidas, no tengo tiempo de explicarlo, bajo muy distintas fórmulas jurídicas. Hay estados que han declarado la alarma, otros han gobernado por decreto ley como en Italia, otro por delegación legislativa, pero las medidas se parecen. Si algún estado se ha descolgado de esta red, pues es ya más discutible. La Constitución enuncia unos principios que la ley orgánica explicita y creo que son los mismos en cualquier sitio. Y me parece que son importantes porque pueden orientar el control judicial. Son medidas excepcionales, provisionales, deben desaparecer, no es el momento de codificar, no desaparece el funcionamiento de las instituciones del Estado, tiene que haber control jurisdiccional y tiene que haber responsabilidad por el daño causado. El daño indebidamente causado debe dar lugar a indemnización. Las medidas deben ser necesarias, graduales, temporales, idóneas, proporcionales, ha dicho Carlos Ayala. En este sentido, el Tribunal Constitucional puede controlar el decreto en el que el Gobierno declaró la alarma porque tiene rango de ley, es un curioso decreto al que se le da rango de ley y ya ha sido impugnado por un partido político, y sobre todo habrá que revisar decenas de decretos, leyes, órdenes ministeriales y decretos muy mal escritos con peor técnica legislativa porque se han hecho por las noches de madrugada y sin procedimiento administrativo. Habrá pleitos décadas y los grandes bufetes están produciendo reclamaciones. No estoy en contra de la existencia de responsabilidad, pero creo que del artículo 30 de la Constitución española se puede deducir un deber constitucional en caso de emergencia. El 30 permite que en casos de protección civil se impongan por ley prestaciones patrimoniales y personales. Si hay una emergencia, los ciudadanos están sometidos a un deber constitucional. Y restricciones de algunos de sus derechos que no tendrían sentido en la normalidad tienen perfecto sentido en una excepcionalidad. Se pueden imponer cargas a las empresas de transporte y a todas ellas porque es una situación de sujeción y un deber constitucional. ¿Qué restricciones ha habido? Unas son directas y otras indirectas. El principio de legalidad. Creo que hay 1 millón de sanciones, se han impuesto.
multas altísimas, que no están en el decreto de alarma, porque cuando uno hace un decreto de alarma por la noche no se va a poner a hacer sanciones. Tampoco están en la ley orgánica del estado de alarma. Tampoco están sí en la ley de protección civil. Hay un gran debate sobre si esas sanciones violan el principio de legalidad. Sospecho que la realidad arreglará el problema porque no hay forma de tramitar en tiempo sin que prescriban el millón de sanciones que se han impuesto a los ciudadanos que han salido a la calle. Limitaciones a la libertad de circulación de las personas, lo mismo que ha dicho Sabina en Italia, pero que se puede limitar la libertad de circulación por emergencias y epidemias, eso está en la Ley Fundamental de Bonn, en el Convenio Europeo, en la Carta de Derechos. Tienen que ser limitaciones temporales. ¿Por qué tiempo? Creo que esto se somete a un control político, no creo que sea un control judicial, como ha dicho algún magistrado latinoamericano, ver si la alarma debe tener una prórroga o dos. Esto es una decisión política, control parlamentario. Limitaciones a la libertad de empresa y a la propiedad privada en materia de cierre de empresas, de contención de actividad comercial, como en todo el mundo. Limitaciones a la educación. Ha habido una aceleración digital que ha producido que nos convirtamos todos a clases telemáticas donde los más jóvenes nos han enseñado a los mayores. Limitaciones a la libertad de culto, Semana Santa, procesiones, funerales. Limitaciones a la tutela judicial efectiva, porque los plazos administrativos y judiciales se han suspendido, todos, salvo algunos excepcionales. Algunos tribunales han empezado a sesionar telemáticamente, pero los plazos están suspendidos hasta hace un día o dos que se han reanudado. De reunión y manifestación, y voy acabando. El Tribunal Constitucional dictó un auto de inadmisión después de que los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas prohibieran las reuniones en lugar de tránsito público. Creo que estoy totalmente de acuerdo. Y no hace falta ir a la alarma. La Ley Orgánica del Estado de Reunión y Manifestación y la Constitución permiten prohibir una manifestación cuando hay grave riesgo para la vida de las personas. Dice, no hay manera de medir el riesgo de contagio en una manifestación en Vigo, que es una zona altamente infectada. Es insolidario manifestarse cuando los demás no podemos salir ni a tomar café. La crítica política tiene que canalizarse a través de la prensa, de los medios y del control parlamentario, pero manifestarse en una calle contaminando a los vecinos no es el ejercicio de un derecho fundamental. Un problema, el delegado del gobierno no lo motivó bien y los tribunales superiores de justicia tampoco. Y el Tribunal Constitucional alemán ha dicho con mejor tenor que requiere una motivación específica y al caso, pero esta motivación puede ser el riesgo de contagio. Se han suspendido 2 elecciones, en el País Vasco y en Galicia, porque no había posibilidad de hacer elecciones. Si no puede haber elecciones, ¿cómo va a haber manifestaciones? Si ha habido que suspender las elecciones, que es lo más importante. Pero se han aplazado simplemente y van a ser ahora en el mes de julio, tomando medidas como voto por correo, impidiendo que los mayores de 65 estén en las mesas, unas medidas sanitarias excepcionales, etc. 2 temas que en España no han ocurrido, pero que creo tienen interés. Si hay oportunidad en el coloquio lo explico. Geolocalización. Se ha dictado una orden ministerial del Ministerio de Tecnología para que se estudie la posibilidad de tener una aplicación que identifique a las personas contaminadas y si se aproximan a alguien. A mí esto no se ha aprobado todavía. Creo que esto está sometido a una reserva de ley orgánica. No creo que se pueda hacer sin ley orgánica y tomando medidas de secreto. Y luego pasando un juicio de necesidad. Hay que convencer de esto. Por último, sobre población carcelaria. No ha habido, que yo sepa, medidas, pero en Europa sí. El Comité para la Prevención de la Tortura ha recomendado que se tomaran medidas, sobre todo con los presos provisionales. Se ha hecho en Italia, se ha hecho en Francia, donde se liberaron 11.000 presos, se ha hecho en Bélgica, se ha hecho en Turquía. Hay una alternativa que es el brazalete electrónico y el arresto domiciliario. De todo esto, lo que más me preocupa es la geolocalización, que creo que no debería tomarse sin más estudios. Concluyo. Y me he pasado un par de minutos, Eduardo, perdón. Ha habido una fuerte concentración del poder, pero ha habido control parlamentario, a diferencia de México, telemático, y cada semana ha habido control judicial y se esperan cientos de recursos. Debe revisarse la proporcionalidad de las medidas. No ha desaparecido el federalismo y ha habido conferencias de presidentes y no ha desaparecido el Estado de Derecho.
pero hay que entender que la alarma supone fuertes restricciones de derechos y no podemos trasladar mecánicamente todas las garantías de los derechos fundamentales. Concluyo, no niego que pese a todo esto pues ha habido una crispación y una angustia horrible que confío que alivie el mismo mar de todos los veranos que estamos ya próximos a llegar. Gracias por continuar con Panorama Actual y el Periodista TV. Tenemos con nosotros a Rafael Santos Badía. Rafael Santos Badía es el secretario nacional de Educación del Partido Revolucionario Moderno y además de eso es el director de campaña, el director nacional de Educación de la campaña de Luis Abinader. Con él vamos a tratar algunos temas de interés a propósito de todo este proceso electoral que de miras al 5 de julio, que es cuando se producirán las elecciones en nuestro país. Rafael, saludos, bienvenido a Panorama Actual y el Periodista TV. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto estar compartiendo con dos buenos amigos como son ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Y sobre todo en un programa como este, que trata las cosas como son. Muchas gracias. Así que un verdadero placer. Un saludo a mi amigo Jacobo Ramos. Claro que sí, claro que sí. Rafael, vamos a comenzar con un tema de actualidad y es la situación de salud del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Preguntarte inicialmente cómo se encuentra. ¿Tienen ustedes alguna preocupación con este tema? ¿Puede esto afectar los resultados que ustedes esperan para el 5 de julio? Mira, en primer lugar, el compañero Luis Abinader es un ciudadano. Él es un candidato político, está en primer lugar en todas las encuestas, eso nadie lo discute, es una personalidad, pero es un ciudadano, quiere decir que estaba expuesto como cualquier otro ciudadano, pero en el caso de él en particular, se mantuvo activamente en las calles, en la ruta de solidaridad, visitando iglesias, obreros, campesinos, chiriperos, gente de los barrios, familia, clase media. Y en ese sentido, lo que quiere decir es que por haber estado trabajando a favor del pueblo dominicano, se contagió. Ahora bien, ¿cómo está su situación de salud? Muy estable, muy bien. Luis es un hombre muy sano, es un hombre que no ha tenido enfermedades de estas que pueden ser realmente conocidas como las que complican el cuadro de una persona que tenga COVID-19 y además es un hombre sin vicios. Por tanto, su estado de salud es bueno, pero él tomó la decisión de someterse a cuarentena para seguir el protocolo de salud y está tranquilo en su casa. Porque también su esposa Raquel, que la adquirió por estar en las calles, porque Raquel está en las calles. Esa señora no ha guardado cuarentena porque ha estado ayudando a la gente, yendo a los lugares de ancianos, a los sitios de las personas con algún grado de discapacidad, a los hogares pobres, llevándole ayudas directas, no ayuda de la política, no, de sus amigos y de sus negocios propios. Entonces los dos están en su casa, pero están tranquilos, podríamos decir que dentro de esa situación están estables. Tú sabes, Rafael, que hay algunos que se atreven a decir que se trata esto de un tema político para desviar otros temas que están en el tapete político actualmente. Yo particularmente no me inscribo dentro de eso. Yo creo que Luis, como tú acabas de mencionar, es un ciudadano que ha estado bastante tiempo expuesto por lo propio de la campaña, pero quisiéramos escuchar una respuesta
sobre este tema. ¿Qué tienes que decir lo que otros han dicho sobre ese tema? Mira, el político que se prestare a una situación así, lo juzgará. Si no lo saben ahora, lo sabrá la historia. Porque nada de una cosa así no se puede hacer en secreto. O sea, fingir que usted está contagiado del COVID para sacar provecho electoral es una cosa que el que lo haga algún día se va a saber. Porque lo cuenta el médico que te atendió, o lo cuenta una persona llegada a ti que después ya no estaba contigo, o lo cuenta cualquier persona que quiere ganar notoriedad en la historia. Dice, mira, ¿usted se acuerda cuando fulano de tal fingió que tenía el COVID-19? Eso no era verdad, eso era para sacar ventaja electoral. O sea, la gente que tiene sentido de la historia no hace eso. Y Luis Abinader tiene sentido de la historia. Luis sabe que él es hoy el ciudadano mejor valorado, el número 1 dentro de los VIP. Y una situación de él así cuesta una fortuna, una información así. Además, está este tema. Luis estaba visitando todo el país. Le quedaban 4 provincias todavía. La provincia hermana Mirabal, la provincia Espaillá, la provincia San Cristóbal, una parte de San Cristóbal y una parte de Santiago, porque ya la ha recorrido todo el país. No, y Puerto Plata. Puerto Plata. Y ahora él va a tener que estar en su casa en cuarentena. Entonces, si va él a privar de estar en la campaña por fingir, es verdad que hay gente que pone a rodar esa especie, que recurren a la teoría de la conspiración. Pero también hay gente que tiene sentido común y que no cree esas cosas. Yo creo que ustedes dos no creen eso. Y que saben que, como te lo saben dije, que no realmente, saben que realmente él se contagió y se contagió trabajando por este país. Así es. Adelante, Nino. Rafael. Sí. ¿Sabes que el diputado Botello ha emprendido unas acciones pendiente a que de los fondos de los trabajadores en la FP les ha descontado un 30% de su ahorro con el objetivo de paliar la situación de la crisis de la pandemia? Yo escuché y leí de Paliza la posición del PRM en ese sentido que supone a dar acción. 2 preguntas en una. Esa pregunta quiero escuchar tu parecer, aunque ya el partido habló, en el sentido de la visión que tú tienes como un experto dirigente laboral sobre qué hay que hacer en lo fundamental para que el país tenga una efectiva y funcional ley de seguridad social. Mira, en primer lugar, yo creo que no es sensato devolver el 30% de los fondos de pensiones, porque esa no es una cuenta de ahorro, esa es una acumulación. Presión, tiene una presión sobre la economía de la gente, pero en el fondo, la situación es que estos fondos de pensiones están invertidos en valores, invertidos en instrumentos financieros que no es tan fácil realizarlo, no es tan fácil volverlo líquido. De manera que yo personalmente no estoy de acuerdo con la propuesta del diputado Botello. Sin embargo, hay una parte que debiera de considerarse y es aquellos que entraron tardíamente a la seguridad social y que no tienen posibilidad de tener una pensión porque por su edad no van a acumular la cantidad suficiente de cotizaciones como para obtener la pensión. Y esa gente debe devolvérsele, pero hay unos requisitos porque la ley dice que pudieran devolverse. Y yo creo que ahora debe decir una resolución del Consejo que se van a devolver y devolvérselo a esos viejitos, a esas personas que, aunque no sean viejitos, pero no van a tener pensión porque no van a acumular.
Entonces, si a una gente le tocan 300,000, 400,000 pesos, que se lo den ahora y que esa persona lo pueda disfrutar. Eso es muy poco, esos son 2,000 y pico millones de pesos. Creo que las AFP deben concertar un acuerdo con el movimiento sindical y con el gobierno para que por unanimidad se apruebe una resolución en el Consejo de la Seguridad Social y se le pueda devolver estos fondos de exceso que no tienen vocación de generar pensiones y que esa gente sí lo puede recibir y lo debe recibir ahora que están vivos. De manera que con lo otro yo no estoy de acuerdo con la otra propuesta de Botello. Creo que debemos de preservar todos los fondos de la seguridad social. Finalmente, sobre ese tema, hay un aspecto de la ley 8701 que debe ser tomado en cuenta. Y es que no hay pensiones para los que no están cotizando. Y hay una cantidad de trabajadores por cuenta propia, sean estos informales o sean profesionales liberales, que no están cotizando en la seguridad social, porque no tienen un empleador que le pague la partida patronal que debe aportarse. Yo creo que a eso hay que buscarle una solución y para eso hay que reformar la ley. Y está, o sea, para poner en funcionamiento el régimen contributivo subsidiado. Y está, Dios, no hay que modificar la ley. El Estado tiene que aportar los fondos para los informales y para los profesionales liberales. La contrapartida. Y está el otro tema. Este es un sistema mixto, un sistema de reparto y un sistema de capitalización individual. Pero hay personas que por el bajo salario que perciben no van a tener una pensión que les permita vivir por vía de la capitalización individual. Entonces yo creo que se puede comenzar a discutir una fórmula que salve los dos regímenes, los dos modelos, y que el Estado se haga cargo de lo que es el régimen de solidaridad o de reparto, el sistema de reparto, para garantizar una pensión solidaria a todos los trabajadores públicos o privados de menores ingresos y que siga existiendo el sistema de capitalización individual para aquellos que tienen altos salarios y realizan altas cotizaciones. O sea que es un tema apasionante, debe abordarse por vía de la concertación y no de la confrontación. Ya, Rafael, que mencionaste un tema que involucra a un diputado y unas intenciones que tienen sobre ese 30%, preguntarte sobre la intención del gobierno, o más bien la solicitud del gobierno de ampliar el estado de emergencia. Hemos visto como diputados de las fuerzas opositoras, PRM, Partido Reformista Social Cristiano, la Fuerza del Pueblo, muchos se han manifestado en contra de aprobar nuevamente 17 días porque entienden que el gobierno lo utiliza en campaña. Unos dicen, pero lo que es igual es lo mismo. Dicen, ¿qué tú nos puedes decir sobre este tema? Mira, el PRM no va a votar por una nueva ampliación del estado de encerramiento a partir de las 7 de la noche, porque el gobierno no ha mantenido esta cuarentena para sus dirigentes políticos. Los dirigentes del PLD salen a hacer política a partir de las 7 de la noche. Y entonces nosotros nos encerramos, nos tenemos que encerrar a la fuerza a las 7 de la noche. Y ese tiempo que el PLD usa para hacer campaña es justamente aprovechándose de que son un partido oficialista, que los policías no se meten con ellos, que no lo van a coger preso, pero a nosotros no nos dejan pasar un minuto. Entonces, Rafael, no tiene sentido. Disculpa, Rafael, no tiene sentido. La cámara está parcialmente bloqueada por el dedo, para que nos ayude, por favor. Ok. Sí. Sí. No tiene sentido esta cuarentena, porque la protección de la gente, evitar que se usen, o sea, el gobierno tiene formas
sin necesidad de una ley de emergencia, de una ley de toque de queda. El gobierno puede tomar una medida, la toman en diciembre, para que no abran las discotecas todavía, para que no se abran los billares, los centros de diversión nocturnos, y que se mantenga a esos niveles la separación, el aislamiento, sin necesidad de una ley de acuartelamiento. O sea, por eso el PRM va a apoyar todo el protocolo de salud, todos los programas de apoyo a la gente, pero no vamos a votar por una nueva cuarentena. Rafael, tú entiendes, todos entendemos así, la necesidad de que el país sea dotado de una nueva legislación laboral. Tu experiencia en ese sentido. Si a ti se te preguntase en este caso, como tú mejor aquí, te lo hacemos a ti, ¿qué elemento nuevo tú añadirías a esa legislación? Mira, lo primero es que no se debe hablar de flexibilizar el Código de Trabajo, porque eso es lo que traduce una intención perversa, que ha visto la sociedad como una intención de eliminar la cesantía, de disminuir las normas del trabajo, de limitar la libertad sindical, el fuero sindical. No, yo creo que se debe hablar de que hay que modificar el código para adaptarlo a los tiempos de hoy. Y en algunos casos se tendrán medidas de libertad más amplias todavía, y en otros se restringirán. Por ejemplo, hay temas ahí como es el duplo de la condenación para poder apelar una sentencia laboral que no está beneficiando a los trabajadores, sino a abogados que usan esto para comprar los casos y para chantajear a los empresarios. Es un tema que podría mirarse. Hay un tema que se puede ver, que no, cuando nosotros lo pusimos, había una situación, la inversión del fardo de la prueba. Ese es un tema que podría mirarse. Hay temas que se pueden ver, pero tiene que verse como una reforma del Código de Trabajo porque ya tiene más de casi 30 años. 30 años, correcto. De funcionamiento. Pero no porque hay que flexibilizar el mercado, porque todo eso entonces hace pensar que los empleadores quieren servirse con la cuchara grande. Entonces yo soy partidario de que se concerte una gran reforma para relanzar el mercado laboral y generar empleos decentes. Yo creo que hay que mirar la ley de seguridad social y sus modificaciones, hay que mirar el Código de Trabajo, hay que mirar la ley de 4108 de empleados públicos, hay que ver el tema de los problemas de salud laboral, etcétera. O sea, y hay que ver el tema de la ley de educación para que se pueda comenzar un proceso de carrera corta en el bachillerato. Oficios de programación, de computadora, de electricidad, de plomería, de maestro de obra, una serie de oficios o profesiones laborales que se pueden dar en la educación preuniversitaria y que dinamizaría, pero que generarían empleo decente. Porque en el país, en el mundo, se va a presentar una situación y es que la cuarta revolución industrial o tercera revolución del conocimiento va a hacer que desaparezcan muchos empleos a causa de la robótica, de la inteligencia artificial, pero van a surgir otros empleos. O sea, el futuro del empleo y los empleos del futuro están condicionados por este cambio tecnológico. Entonces, eso es un paquete de reformas que es mejor concertarla fuera del Congreso y llevarla al Congreso de la República ya previamente concertado para que los congresistas no alteren la voluntad de los trabajadores y de los empleadores. O sea que yo miro
un proceso de concertación. Luis Abinader lo ha anunciado en la cumbre por el diálogo y la recuperación nacional. Tratamos estos temas. Yo he estado hablando con el Consejo de la Confederación Patronal, está Copardón, voy a hablar con la ASI, he estado hablando, porque yo dirijo una comisión de mediación y arbitraje en el gabinete presidencial de Luis Abinader, y a partir de esa comisión de mediación y arbitraje vamos a hablar de este proceso y vamos a hablar con los sindicatos también, para ver si encontramos fórmulas de avenencia que sean positivas para el país. Profesor, los planes concretos de Luis Abinader de llegar a la presidencia para la clase trabajadora organizada, sindicalizada. Los dirigentes sindicales de las centrales sindicales habían dicho que en ninguno de los discursos, ninguno de los candidatos planteó nada concreto en favor de los trabajadores organizados. Recordemos que tenemos problemas con los sindicatos, las empresas no lo quieren hacer. El pacto colectivo es un problema que no se está permitiendo en la República Dominicana y tenemos una serie de problemas. Y aparte de eso, añadirle a eso el tema del salario. ¿Qué propuesta usted cree que pueda llevar Luis Abinader en ese caso, para finalizar? Mira, Luis Abinader tiene un discurso preparado para los trabajadores y para los empleadores. Lo que pasa es que ha estado avanzando con otros temas más urgentes, pero antes de las elecciones él se va a referir a esto. Nosotros hemos estado trabajando con una comisión técnica y hay una propuesta que incluye el tema del empleo decente, el tema del salario, el tema del primer empleo para los jóvenes trabajadores, el tema de reforzamiento y relanzamiento de Infotec, el tema de la creación de community colleges en las provincias, como el que funciona en San Luis, etcétera. Son temas que están ahí, que Luis lo tiene preparado y en su oportunidad se va a referir a ellos. Bueno, agradecer a Rafael Santos Badía, profesor de larga data, un alto dirigente del proyecto presidencial de Luis Abinader. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Edwin. Gracias, Edwin. Gracias, Nino Peña. Un abrazo. Un abrazo. Igual para ti. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28.